Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los de la derecha responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al verso 46. Hoy estamos llegando ya a la última parte de esta parábola que nos ha venido ocupando varios programas. Mi nombre, Rubén Herrera, y durante los próximos minutos compartimos los originales bíblicos y usted. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres
encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Hemos estado considerando en los últimos programas estas dos grandes aglutinaciones, grandes grupos, ovejas y cabritos. Ya hemos hablado de características de ambos y cómo definir en una mirada introspectiva a qué grupo pertenecemos. También hemos hablado acerca de tres distinciones en comparación a estas dos divisiones. Primero, dijimos que a los primeros se les menciona el rey, y esto habla acerca de la relación que tenían los justos con Jesucristo, el rey. Cuando se dirige a ellos, dice entonces el rey dirá a los de su derecha. Pero cuando vamos al otro grupo, en el verso 41 de Mateo 25, encontramos que no hay una mención de rey. Esto indica que en realidad los injustos no tienen este tipo de relación, ni han logrado este tipo de relación con el Señor. En segundo lugar, vimos también que Jesús dice que los justos son benditos, pero que los injustos son malditos, sin especificar cuál es el agente de la maldición, pero sí mostrando el carácter. El carácter los hacía malditos, no una designación de antemano, no un prejuicio de parte del Señor, sino que su corazón los impulsaba a esta maldición simplemente porque nunca le han elegido. En tercer lugar, vimos también que los justos heredan un reino preparado desde antes de la fundación del mundo, mientras que los injustos van a un lugar que no ha sido incluso preparado para ellos, sino para el diablo y para sus ángeles. La herencia de los justos no es un regalo impuesto, ni un accidente, ni una recompensa por los méritos humanos, sino que ha sido una obra bondadosa, deliberada provisión de Dios para aquellos que le aman. El infierno va a contener muchos intrusos, porque en realidad no fue preparado para los que no eligen a Cristo. Ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. No es la voluntad de Dios enviar a nadie al infierno. Su voluntad positiva, por otro lado, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hemos visto algunos pasajes como Ezequiel en el capítulo 33, verso 11, o 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, o 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y hasta allí hemos quedado. Hemos terminado el último programa diciendo que el infierno no es una elección de Dios para los injustos, sino es una elección personal de aquellos que no le eligen a Dios, ni le tienen en cuenta, no le reconocen en sus caminos, ni quieren hacer absolutamente nada por sus almas. El infierno es una elección personal de todos aquellos que no aceptan el plan de salvación, no de Dios, porque Dios nunca los quiere enviar a tal lugar. En el programa de hoy nos vamos a detener sobre las 6 esferas de necesidad que fueron atendidas por los justos y desatendidas por los injustos. 6 lugares donde se espera que el corazón, el carácter del Hijo de Dios, actúe
pero no por obligación ni por mandato, sino como algo natural, una ocupación que debe surgir de forma natural de aquellos que sirven a Dios. Se van a involucrar en estas 6 áreas y las vamos a ver en el bloque que viene. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Se escucha en cada gota, me acuerdo de ti. En el silencio se escucha tu viento, me acaricia, me lleva a ti. Tu amor, tu amor, nada me separa de tu amor. Tu amor, tu amor, nada me separa de tu amor. Cae la lluvia, tu voz se escucha en cada gota, me acuerdo de ti. En el silencio se escucha tu viento, me acaricia, me lleva a ti. Tu amor, tu amor, nada me separa de tu amor. Tu Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos,
o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al verso 46. Nos ocupamos de 6 áreas que hacen la diferencia entre justos e injustos. 6 áreas de necesidad que fueron atendidas por los justos y que fueron desatendidas por los injustos. Hay algo interesante en este pasaje. La pregunta de ambos es: ¿y Señor, y cuándo te vimos? Los injustos en el verso 44, pero también lo hacen los justos en el verso 37. Para el caso de los justos es una sorpresa. ¿Es verdad, Señor? ¿Es verdad que cuando le dimos al hambriento, al sediento, cuando vestimos al desnudo, cuando recibimos al forastero, cuando visitamos a un enfermo y cuando visitamos a un preso, es verdad que lo hicimos para ti? Es una sorpresa porque el acto no fue deliberado, fue un acto natural. En cambio, para los injustos no había mandamiento, ni había premisa, ni había responsabilidad. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Desde cuándo teníamos que alimentar al hambriento y dar de beber al sediento, recibir al forastero, cubrir al desnudo? ¿Cuándo nos dijiste que hiciéramos esto? Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre ambos. Pero nos ocupamos de estas 6 áreas que menciona una necesidad que debe ser cubierta en forma natural: hambre, sed y techo. Esto por un lado. Por el otro lado, desnudez, enfermedad y prisión. Debemos tener en cuenta que las 3 primeras parece que reconocen universalmente la primera necesidad: comer, beber, tener un lugar donde dormir. Es decir, es el deber de todo ser humano contemplar esta necesidad primaria y satisfacerla. Es interesante, el hambre, la sed y el techo para cubrirlas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos sensibles en esta área para ver la necesidad y cubrirla y satisfacerla? En el tiempo bíblico se trata de la hospitalidad, y la hospitalidad en su grado máximo. El estar sensible a esta acción de ser hospitalarios. El término griego para hospitalidad es el término filoxenia, que significa tener amor para con el extraño y satisfacer las necesidades más íntimas como hambre, sed y techo. No era fácil recoger a alguien allí afuera y atenderlo. La hospitalidad en el tiempo bíblico, como lo hemos visto en otra oportunidad en el estudio, implicaba llevarlo adentro de la casa. No era darle una migaja de pan en la puerta de la tienda. No era atenderlo en el medio del camino, sino que era llevarlo al hogar, a la intimidad de uno, y poder brindarle allí todo lo mejor que uno tenía. El ser hospitalario no indicaba tirarle unas migajas muy cerca de la tienda o en un rincón, sino ofrecerle la propia cama de uno. En otras palabras, involucrarse con la necesidad del otro y suplirla al costo de perder nuestra propia comodidad. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a eso? ¿Cuántos de nosotros ha pasado al lado de una persona que mendiga en la calle o que duerme en la calle y le ha satisfecho la necesidad? Es más fácil cruzarse por la otra vereda o decir: yo voy a orar por esta persona. Es más fácil llegar a la casa y hacer una oración por el que no tiene. O aún más fácil se nos ha hecho para nosotros hacer una oración por los enfermos, por los pobres, por los hambrientos, los sedientos, los que no tienen techo, desde nuestras mesas abundantes. El Señor dice que por cuanto no lo hicimos a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicimos a Él. 3 necesidades que son básicas: la comida, la bebida y el techo. Pero el Señor también habló acerca de otras 3 necesidades más que deben ser suplidas, que implica mucho más que una casual visita o un casual encuentro en la calle con la necesidad. 3 más que ocupan 3 áreas mucho más insatisfechas y que nos llevan a pensar en el otro.
Y de esto hablamos luego de nuestra pausa. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Me marca el corazón y tú eres todo lo que anhelo y nada se compara estar aquí y cerca de tu altar y no me moveré a saberte a ti aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que quiero, y para ver tu gloria, y para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que anhelo. Me haces respirar tu amor y me das paz a mi alma y corazón sediento. Estar aquí en tu habitación me marca el corazón y tú eres todo lo que anhelo. Nada se compara estar aquí y cerca de tu altar y no me moveré a saberte a ti. Aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí quiero ver tu gloria, aquí esperaré. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te recibimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí.
Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Estamos en Mateo capítulo 25, ya nuestra última parte, verso 31 al verso 46. Hemos hablado de 6 esferas donde estamos considerando la necesidad del otro. Las 3 primeras dijimos que tenía que ver con hambre, con sed y con techo. Las 3 últimas, desnudez, enfermedad y prisión. Las 3 primeras esferas reconocen universalmente la necesidad más básica, la primera necesidad, el comer, el beber, el tener un techo. Es un deber de todo ser humano tener cubiertas estas necesidades en el prójimo. El término fui forastero, dijimos que habla de nuestra necesidad de ser hospitalarios. El término hospitalario, filoxenia, significa tener amor con el extraño, no con el conocido, con el extraño. Recibir a un forastero indicaba traerle adentro de la casa, debajo del techo, brindarle la comida, bebida, lavar sus pies, atenderle en sus necesidades y brindarle incluso nuestra propia cama para que pueda descansar. Esto era la hospitalidad en el tiempo bíblico. Fui forastero, dijo el Señor. ¿Cuántos de nosotros piensa en el prójimo de esa manera? Ahora, vamos a las 3 últimas esferas de necesidad, que representan necesidades aún de mayor grado. Hay un mayor grado de miseria y requiere un mayor grado de compromiso, un mayor gasto para poder satisfacerlas. ¿Qué dijo el Señor? Estuve desnudo, enfermo y en la cárcel. Proveer ropa para el desnudo, proveer la atención médica para el enfermo, indica una inversión de, por supuesto, más tiempo y también más dinero. Recordemos por un momento la historia del buen samaritano. El sacerdote y el levita pasaron cerca de este hombre herido, lastimado, roto, tendido en el suelo, pero no hicieron absolutamente nada. El samaritano se compadeció de él, lo levantó, lo cargó, lo llevó hasta un lugar donde pudo curar sus heridas, donde pudo atenderlo, lo cual indica que lo cubrió y le dio una atención médica. Requería tiempo y requería dinero y sin embargo no estimó esto como una pérdida, sino como una tremenda inversión. Así que debemos ir un poco más allá de lo que la ocasión o el momento se presenten cuando vemos a uno enfermo, a uno forastero o a uno sediento. Esto indica que hay que ir a ver la necesidad extrema y uno lo debería hacer de forma natural. Visitar al preso en el tiempo bíblico demandaba un alto grado de amor. Las cárceles no eran como las cárceles en el día de hoy, lugares aseados, limpios o humanos. Las cárceles en el tiempo del Señor eran cuevas de basura, depravación y trato inhumano indescriptible. Materias fecales y los desechos de los presos eran un lugar putrefacto, en un lugar de depravación. Era algo totalmente inhumano. Allí fueron Pedro y Bernabé, allí fueron Pablo, allí fue Silas. No fue una cárcel atendido como se atienden en el día de hoy. Fue una cárcel y a una prisión donde se requería un grado alto de amor para visitar a uno que estuviera en tal condición, en la condición de preso. Fíjese que no dice aquí el Señor que justifica o no la prisión, simplemente habla acerca de los presos. Visitar a los presos no indica voy a visitarlo porque es una acción injusta que ha tomado la justicia sobre él o ha sido desmedida, desproporcionada al delito. No significa que vamos a ir a visitar a aquellos presos que son nuestra familia o que han sido hermanos de la congregación. Indica ir al preso, aquel que está bajo un trato inhumano, y significa un alto grado de amor. Hoy las mujeres pueden comprender en cierta medida este grado de amor que hay que tener para visitar a alguien que está en la cárcel, al dejarse examinar y al dejarse tratar con vejaciones y con un trato realmente indigno. Las mujeres que han visitado una cárcel saben de lo que estoy hablando. Un grado de amor mucho más alto. Aquel que está desnudo, aquel que está enfermo en un hospital sin visita o que necesita de la fe
y necesita de una oración para recuperarse, y de aquel que está en la cárcel, en forma injusta o en la forma justa. El Señor nos dice que debemos estar en actos de juez para hacer un juicio o abrir un juicio acerca de por qué alguien está en este momento desnudo, o por qué está enfermo o tiene la enfermedad que padece, o está en la cárcel y los motivos por el cual ha llegado a este lugar. El alto grado de amor que se espera en forma natural de un hombre y de una mujer de Dios es que se compadezca del desnudo, del enfermo y del preso. Así que va mucho más allá de un encuentro ocasional, uno yendo a la necesidad. Hacemos nuestra pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo han tomado estos dos grupos estas necesidades básicas y estas necesidades buscadas para cubrir. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Yo no sé lo que vendrá, solo sé que estás conmigo para siempre. Nada me separará de tu amor que me acompaña eternamente. En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hubo sorpresa en los justos al darse cuenta de que con servir a los necesitados habían estado sirviendo a su rey.
Y esto indica que su servicio fue espontáneo, natural. Era la expresión natural de un amor genuino y no calculador. Era la evidencia segura de su relación íntima con Cristo, pues manifestaban el espíritu de aquel que no vino para ser servido, sino que vino para servir. En cambio, la sorpresa de los injustos al darse cuenta que su omisión de servicio a los necesitados era en efecto omisión a su rey. Esto indica que si lo hubieran sabido, habrían actuado de otra manera. Tal clase de servicio calculado es lo que realizan los hipócritas, para ser vistos, para agradar a aquellos que están mirando. Con este proceder, los injustos manifestaban que nunca habían tenido una relación íntima con Cristo. Nunca habían despertado en amor por el otro. Veamos algunas verdades prácticas para terminar. Ninguna evangelización comienza si no estamos dispuestos a servir. Si pensamos que hay que evangelizar para llenar la iglesia, estamos equivocados. Hay que evangelizar para salvar al pecador, para servir al otro que no tiene a Cristo, para mostrarle a Cristo al otro que está sin Dios y sin esperanza en el mundo. No hay evangelización verdadera sin servicio y no hay servicio sin evangelización. Veamos otra verdad. Ver la necesidad es estar comprometido con ella. Nadie puede pasar por una necesidad y no comprometerse, a menos que su corazón esté endurecido, cauterizada la conciencia, insensible al dolor ajeno, y por lo tanto, una persona sin Cristo. Puedo decir que soy un cristiano, pero si no me comprometo con la necesidad y no me involucro con una necesidad, soy simplemente un religioso que dice creer, pero que no practica lo que cree. Hoy el mundo ya no pregunta qué es lo que creemos, sino qué es lo que hacemos para manifestar lo que creemos. Por eso el cristianismo actúa tratando de reconocer que no es por lo que declara, sino es por lo que vive, por lo que realiza. Ahora, en relación a la ayuda al prójimo, existen 3 tipos de pecados. El pecado de comisión, es decir, es el que hace un daño en forma directa y sabe lo que está haciendo. Un pecado de omisión, que es cuando no hace algo por el necesitado sin pretender dañarle, pero finalmente por no hacer nada le termina dañando. Y el pecado de comisión de omisión, que es el que no hace nada deliberadamente para poder dañar. 3 pecados de los que nos tenemos que librar y confesar. Pero ¿sabe cuál es el peor de todos los pecados? El de no sostener nuestra sensibilidad por la necesidad ajena. Porque si uno sostiene simplemente la sensibilidad por el otro y vive pensando en el otro, ninguna de estas cosas pueden ocurrir. No puedo dañar a alguien en forma directa o a sabiendas, no voy a dañar a alguien por no hacer nada, no voy a dañar a alguien sin intención o con intención. Simplemente no voy a dañar. La ayuda que se brinda debe ser desde la sensibilidad. Ahora, hay algo que debemos corregir. La ayuda que se brinda a los pobres nunca debería ser usada como un gancho, como una carnada o como un anzuelo para atraerlos al Evangelio. Yo no sé si la persona va a terminar en la fe en Jesucristo o no. Lo que sí sé es que está pasando por una necesidad y debo suplir esa necesidad. En el momento en que yo me transformo en una iglesia social que ayuda para de esa manera poder predicar el Evangelio, estoy utilizando una carnada y estoy invalidando mi servicio de ayuda desinteresada, de ayuda del corazón y de ayuda a los más pequeños. La iglesia siempre hará bien cuando las motivaciones a los necesitados a buscar por ellos sea simplemente aquella que nace del corazón y que va detrás de la necesidad y del necesitado porque siente un fuerte dolor como lo sentía Cristo por la necesidad cuando la veía. Somos llamados a ser pequeños Cristo. Somos llamados a ser como Él. No somos llamados a lanzar una ayuda solamente con aquel que pronto se transformará en un hermano o en una hermana porque comparte nuestra misma fe. El Señor sanó a los leprosos y 9 siguieron su camino y no le siguieron. Solamente 1 le siguió. El Señor no sanó como un anzuelo para capturar gente para su reino, ni tampoco le brindó pan al hambriento para capturar gente para su reino.
sino que simplemente vio la necesidad y la satisfizo. ¿Hasta qué punto podemos hoy confrontarnos con nuestra realidad? Bueno, cada uno sabrá hasta dónde, ajustará la vara, hará un examen propio de conciencia para saber si estamos dentro del grupo de las ovejas o de los cabritos. Las ovejas naturalmente buscan comunidad, buscan estar con el otro y vivir al lado del otro. Los cabritos, cada uno busca su propio interés y hace su propia búsqueda y satisfacción en medio del monte, solo y lejos de la manada. El que le sigue se llenará de sensibilidad por el necesitado y lo hará sin mirar nada a cambio. El otro será calculador, hipócrita y lo hará para ser visto de los hombres. Que el Señor nos ayude a encontrarnos en el grupo que actúa simplemente en forma natural, que lo viene haciendo de forma natural y que descubre con asombro, oh sorpresa, hemos estado sirviendo al Señor a quien decimos servir. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias. Esta canción nace de la historia de una mujer en el norte de África. Su nombre es Asisa, que en árabe quiere decir amada o querida. Si pudiera con esta canción expresar lo que hay en mi corazón, tanta necesidad y aún no nos hemos conmovido. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Sin sentir el dolor, sin sentir compasión. ¿Hasta cuándo? En un desierto muy lejos de aquí, no puedo olvidar la imagen de una mujer que reflejaba en silencio su desesperación, marginada por cultura y costumbre, agobiada en dolor, sin sentir el amor de Jesús. Llegará y alcanzará aquellas personas que sufren dolor. Llegará y les hablará del amor de Dios, del amor de Dios. Aún hay muchas personas que se están muriendo, que se están perdiendo sin haber escuchado tan solo una vez del amor de Dios, del amor de Dios. Si pudiera con esta canción expresar lo que hay en mi corazón, tanta necesidad, y aún no nos hemos conmovido. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Sin sentir el dolor y sin sentir compasión. ¿Hasta cuándo? Llegará y alcanzará
que sufren dolor, que irá y les hablará del amor de Dios, del amor de Dios. Hay muchas personas que se están muriendo, que se están perdiendo sin haber escuchado tan solo una vez del amor y del amor. Irónicamente, ella nunca había escuchado del amor de Dios debido a las diferencias culturales que los separan del resto del mundo. Y aún hoy en día hay millones de personas como ella que no han escuchado del amor restaurador de Dios. ¿Quién alcanzará a Sisa? ¿Irás tú? Latinoamérica es tu tiempo de llegar a los pueblos no alcanzados. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.